El arte es la expresión más sublime del alma humana, en el cual uno puede reflejar completamente y sin tapujos o sin censuras su esencia. Y porque nos censuraron, ahora estamos en un nuevo formato, el formato web. Así que acompáñame a la primera edición de Catarsis Cultural y ahora voy a entrevistar a Álvaro Portales. Álvaro Portales, cuando la gráfica es amarga. Hola. Hola Álvaro, ¿qué tal? Jaquito, ¿cómo están? Hola. Bienvenidos a Catarsis Cultural, ahora en nuestro nuevo formato vía web y espero estén muy a gusto con la entrevista. Sí, de hecho sí. Cuéntanos Álvaro, ¿desde cuándo te dedicas a la ilustración y al arte gráfico? Aproximadamente desde que tengo 18 años, o sea, a trabajar en medios, ¿no? Pero, digamos, la inquietud por el dibujo desde que era niño y nada, ha ido todo esto como en un proceso, ¿no? Desde ser bastante amateur hasta tratar de buscar algo que me guste, al principio historieta, después ya humor gráfico y bueno, de ese humor gráfico convertirlo en mi profesión, ¿no? Entonces, ¿consideras que el grafismo es una vocación innata o es algo que vas descubriendo con el tiempo? No creo que sea innata, pero sí lo que sí es completamente seguro es que es autodidacta, ¿no? Porque no hay una escuela, no hay un centro, un lugar o alguien que te instruya o que te enseñe, ¿no? El humor gráfico, como la historieta, son actividades que las aprendes mirando de otros autores, observando mucho el trabajo de otras personas, influenciándote y copiando también mucho el trabajo de otras personas, ¿no? ¿Y tus historietas siempre han sido de este corte satírico, humorístico o has probado con otros temas? Bueno, siempre me ha gustado el humor, ¿no? Y bueno, para marcar una diferencia que lo que hago no es historieta, sino lo que hago es humor gráfico, ¿no? Y bueno, el humor gráfico tiene esa base, ¿no? O sea, digamos, su estructura principal es el humor, la sátira, ¿no? Cosa que con el tiempo yo mismo he ido transformando en algo que lo llamo personalmente opinión gráfica, ¿no? Que ya es, digamos, una manera de expresarte sobre un tema o abordar un tema de carácter ya un poco más serio, más solemne, ¿no? Sin recurrir al humor, sino utilizando como recurso principal la gráfica, ¿no? Y el uso de imágenes para transmitir, comunicar o decir algo, ¿no? ¿Y cuán diferente es expresar una opinión o visión que se tiene sobre política a través de una historieta, de una caricatura, por ejemplo, se diferencia de la visión política que tú expresas a través de una redacción periodística, ya sea una columna o un artículo de opinión? Creo que son diferentes, pero creo que la base o lo símil puede ser la capacidad de síntesis, ¿no? Y de ser puntual en algunos puntos, ¿no? A veces cuando yo leo columnas de opinión, también veo esa habilidad, esa capacidad de poder resumir cosas en unas cuantas líneas, ¿no? O ser preciso, exacto con el uso de palabras para definir o para comunicar algo, ¿no? Pasa lo mismo con la gráfica, ¿no? O sea, digamos que para un artista o con un comunicador gráfico lo principal es eso, o sea, trabajar lo más simple, sencillo y directo posible, pues una idea, un concepto, ¿no? Apoyado en imágenes. ¿Consideras entonces que se puede hacer periodismo desde el grafismo? Algunas personas nos consideran otros periodistas porque, claro, trabajamos en medios, ¿no? Y la comunicación, digamos, o las ciencias de la comunicación ahora abarca todo esto y se involucra mucho con el periodismo, ¿no? Pero bueno, nosotros no denunciamos, nosotros no investigamos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es contar lo que está ocurriendo, ¿no? Dentro de nuestra capacidad de observar, de analizar, de procesar, de interpretar las cosas, ¿no? ¿Cuán importante es el cultivo de la historieta? Y al decir cultivo me refiero a hacer historieta, a difundirla, también a inculcar su lectura para la preservación de la memoria y la historia en un pueblo. Es importante porque de hecho tanto la historieta como el humor gráfico o cualquier tipo de soporte gráfico tiene mucha más facilidad de llegada, ¿no? Digamos, hacia el público, hacia el medio, ¿no? Y creo que bueno, ese es uno de los canales de ventaja, ¿no?
Trabajar con imágenes es mucho más rápido, es mucho más efectivo, se acerca mucho más a la gente, ¿no? Y ya de ahí uno puede partir hacia qué tipo de utilidad le puedes dar a tu profesión, ¿no? O a la actividad a la que te dedicas, ¿no? En mi caso, yo he ido variando un poco mi trabajo, ¿no? Como te decía, en un inicio empezaba meramente con el tema del humor gráfico y lo único que quería era hacer reír o reírme o yo mismo burlarme, ¿no? Sin tener una mesura también a veces en los contenidos, ¿no? Ahora quizás no es que tenga o habrá sido una etapa seria en mi vida o en mi profesión, sino de que siempre también me considero que he sido una persona que ha sido muy influenciada por la realidad, ¿no? Yo recuerdo desde el momento en que, por ejemplo, estaba en el colegio y empezó a gustarme, digamos, a interesarme por la música, por el rock subterráneo, por el punk, por el hardcore, por el metal y todas estas, digamos, actividades musicales estaban siempre pegadas, muy ligadas a la realidad, ¿no? Entonces era difícil, por ejemplo, que eso funcione para mí como un distractorio y eso de alguna manera reconozco que ha formado o ha generado en mí una suerte de conciencia social, ¿no? O sea, yo no puedo mantenerme indiferente frente a o rodeado de cosas que están ocurriendo tanto en mi entorno cercano como en uno ya de más identidad, que en este caso puede ser un país, ¿no? Entonces, se podría decir que aprovechas algunos temas que son de coyuntura política, social, que te interesan, los cuales te involucras de alguna forma, pero también mantienes temas recurrentes, o sea, problemas quizás históricos, sociales que se mantienen aún vigentes. Sí, lo que pasa también es que uno siente que los problemas se repiten, o sea, es como una espiral interminable, ¿no? Puedo hacer una gráfica relacionada a memoria y derechos humanos que data del año 2004 y vuelve a cobrar vigencia pues, el 2016, ¿no? Y no solamente con el tema de memoria, sino con temas, digamos, ya más abiertos, ¿no? Más frecuentes, que puede ser, por ejemplo, tocar el tema del racismo, de la homofobia, del sexismo, el machismo, ¿no? Cosas así, ¿no? Muy distinto al efímero que puede ser la política, ¿no? O sea, enfocarme en graficar a un político que perteneció al gobierno de Humala de acá a 10 años, esa gráfica o ese concepto crítico que plasmé en una imagen ya no tiene valor, ¿no? Salvo lo pongas en un contexto y le explicas a alguien, mira, ocurrió esto, ¿no? Y es un proceso muy largo, ¿no? Es muy largo, por eso quizás no trato de involucrarme mucho en política que tiene un carácter efímero, ¿no? Poca vida, ¿no? Prefiero de repente más tratar de resolver temas o involucrarme en temas que siempre veo como permanentes, ¿no? En este caso, si somos un país que ha tenido una historia de violencia de casi 3 décadas, ¿no? Entonces creo que la obligación es trabajar permanentemente en esto, ¿no? Obviamente por el tema de hacer memoria permanente, ¿no? Como un recordatorio también de los hechos y para la base más simple, que es no volver a repetirlos, ¿no? Es cíclica la historia, Álvaro. Sí, lamentablemente y muy tristemente cíclica, ¿no? O sea, como te digo, la sensación conforme uno va avanzando en edad, ¿no? Que las cosas se repiten, regresan, ¿no? O vuelven, ¿no? O se parecen, ¿no? Regresan, pero ya con un cambio de piel, ¿no? O sea, como si fuese estos insectos que botan una piel seca y que ya no es inservible y regresan con una renovada, pero la esencia, el interior sigue siendo lo mismo, ¿no? Y hablando justamente de piel renovada y de esencia que se mantiene, hay una de las ilustraciones que podemos observar en tu blog personal que muestra la figura de Abimael Guzmán encarcelado y hay un borrador que dice Movadef, que intenta borrar justamente esta figura, esta imagen. ¿Cuál es tu opinión acerca de Movadef, de Abimael Guzmán? Bueno, justamente forma parte de todo este paquete de intenciones en las que me involucro y también forman parte de la muestra, ¿no? Cuando uno se refiere a memoria, digamos, el concepto abarca eso, ¿no? O sea, y también se proyecta, se presenta la importancia de la memoria, ¿no? Cuando tú cuentas los hechos, cuando tú cuentas la verdad, ¿no? Lo que ocurrió y quiénes son los responsables de esto o quiénes fueron partícipes de esto, ¿no? Eso cala permanentemente en las personas, ¿no? Quizás
los autores directos o las personas que están involucradas a los autores directos son los que menos quieren la memoria, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Movadef, pues o en el caso de Sendero Luminoso, o algunos remanentes de Sendero Luminoso, lo que quieren es que simplemente esta sociedad olvide lo que fue Abimael Guzmán, ¿no? Entonces, olvide lo que fue él y los hechos, ¿no?, que involucraron a su grupo terrorista, ¿no? Igual pasa con los políticos, ¿no? El fujimorismo lo que quiere también es tratar de ocultar la verdad de los hechos, ¿no?, para que a la larga, pues, personas mucho más jóvenes no se enteren de lo que ocurrió, entonces puedan tener facilidad de verlos como personas decentes, como políticos que pueden participar en el manejo de un país, ¿no?, cuando es claro que todos ellos tienen antecedentes, todos ellos tienen culpa y todos tienen responsabilidades que hasta ahora no han cumplido condena o tampoco reparaciones y una serie de cosas que están dentro de un marco de la justicia, ¿no?, o del Estado de Derecho. Y pasando a un tema más actual, ¿no?, ya de coyuntura, el ni una menos y también el ni uno menos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, eso también estamos incorporando ahora en la muestra, que en realidad es un proyecto muy bonito que tiene la intención de llevar todo este trabajo gráfico y de historia a diferentes lugares, ¿no? Y dentro de eso creo que la tendencia va a ser de que siempre que se lleve a otra ciudad se va a incorporar gráficas que yo voy a seguir trabajando en el tiempo y en el momento, ¿no? Digamos, esta muestra se presentó en mayo en Lima, ¿no? Y de mayo hasta estos meses pues ocurrió este fenómeno grande, ¿no?, de Ni Una Menos, ¿no? Que de hecho era necesario y para mí importante tomarlo, ¿no?, considerarlo, graficarlo, ¿no? Y bueno, lo incorporamos ahora aquí, ¿no? Y creo que todo este tipo de temas o fenómenos forman parte de la sociedad, ¿no? Y también te das cuenta que si se están activando, si se están dando ese tipo de manifestaciones, es también en reacción a lo que el país ha sido durante décadas pasadas, ¿no? Somos una sociedad que de repente no ha sabido asimilar ni procesar la violencia. Por eso quizás como consecuencia estamos viendo que nosotros como hombres estamos siendo demasiado agresivos con las mujeres, ¿no? Entonces es común y frecuente, ¿no?, y no debería ser tampoco eso, ¿no?, el maltrato, la violencia, el crimen, el asesinato contra mujeres, ¿no? Entonces era de esperarse que en algún momento este fenómeno se iba a presentar, ¿no?, se iba a dar como algo potente, ¿no?, que es lo que ha mostrado, ¿no?, una realidad muy cruda, o sea, muy amarga, que es la violencia contra las mujeres en general, o sea, que no discrimina, ¿no?, que no mira ni siquiera edades, ¿no? Debe ser de terror enterarte que una amiga cercana tuya o un pariente tuyo o tu propia hija o tu hermano o tu madre ha sufrido violencia, ¿no? Y no necesariamente la física, sino también la verbal, ¿no?, y el acoso y un montón de cosas parecidas, ¿no? Y bueno, frente a eso también era de esperarse que surja manifestaciones muy ridículas, ¿no?, y que se presten también obviamente para la broma sin misericordia, que fue pues este ridículo fenómeno del Ni Uno Menos, ¿no? O sea, que en realidad no dejó de ser solo una payasada de cuatro imbéciles y que bueno, lo que hicieron fue más que era en ridículo que ejercer pues una potencia con derechos sobre sus manifestaciones en contra de algo, ¿no? Dieron risa en realidad. Por supuesto. Mucha risa. Demasiado. Pero lo que no da risa es la violencia y eso hace que la gráfica justamente sea amarga, que es el título, ¿no?, de esta muestra cuando la gráfica es amarga. No está muy referido al humor, sino que está más referido a los temas, ¿no? Porque lamentablemente si estamos hablando de que el complemento del título es historia, memoria, ¿no?, y opinión gráfica, al momento de hablar de historia y de memoria, lamentablemente se involucran hechos muy dolosos, ¿no?, acciones muy dolosas y lamentablemente también hechos que todavía siguen permanentes, ¿no?, tanto con personajes que todavía siguen vigentes, ¿no?, y es más, o sea, que se presentan cada tiempo como amenazas a nuestra sociedad, ¿no?, a nuestro estado de derecho o también como ciudadanos, ¿no? Y bueno, nada, creo que es importante seguir trabajando en esto para también generar como una advertencia y decirles a las personas, mira quiénes han sido y qué es lo que han hecho y por lo tanto hay que tener, digamos,
estar alertas, atentos a lo que ellos quieren hacer, ¿no? ¿Cuántas piezas gráficas tiene esta muestra que estás presentando ahora en nuestra ciudad? Esta aproximadamente tiene 80 y estamos incorporando unas 10 para Trujillo, no, o sea, nuevas para Trujillo que no se presentaron o no se mostraron en Lima, ¿no? ¿Y es un trabajo que te ha tomado cuántos años? Por ejemplo, esta muestra la pieza más antigua es del año 2000 y de hecho las contemporáneas son de 2016, o sea, más o menos 16 años de gráficas, algunas conmemorativas, o sea, que no fueron hechas en el momento y una buena cantidad que sí fueron hechas en el momento, ¿no? Por ejemplo, hay gráficas que las realicé en el momento en que se leyó la lectura de sentencia a Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad, ¿no? También las referidas a los temas de Conga y Bagua, que también las hice en el momento que ocurrieron los hechos, ¿no? Estas de Ni Una Menos también, ¿no? Estamos incorporando también el tema de conflictos sociales, ¿no? Derrames de petróleo que también han ocurrido, ¿no? Y otras que ya, digamos, son conmemorativas o que no son conmemorativas, pero, digamos, abarcan un tema de concepto de memoria o derechos humanos. ¿Y estas piezas las has publicado en diarios a nivel nacional, algunas de ellas? Sí, algunas de ellas en medios y otras simplemente han sido para mi espacio en redes, ¿no? O sea, en Facebook, Twitter o el blog que tenía hace un tiempo, que ya hace buen tiempo también está inactivo, ¿no? Bien, ¿y has trabajado, has colaborado con piezas gráficas en medios, por ejemplo, como El Comercio, Perú 21, El Trome, el semanario Hildebrand en sus 13, etcétera? Mi pregunta va que es si en estos espacios que son de medios de comunicación masiva, ¿has percibido o de repente en algún momento te han puesto restricciones, algún tipo de censura o has tenido total libertad de expresar tu crítica hacia la política y hacia los sucesos que podías observar? Bueno, es claro que en los medios jamás uno va a ejercer libremente digamos, tu derecho a la opinión, ¿no? O esta libertad de expresión que ellos tanto cacarean y son ellos mismos los que terminan pisoteándolas, ¿no? Yo he sufrido eso, o sea, cuando trabajaba en Perú 21 sufrí una censura por parte del director que hizo y me obligó a retirarme del medio porque simplemente ellos decidieron condicionar mi trabajo a una serie de cosas, ¿no? O sea, observaciones, aprobaciones, ¿no? O sea, que ellos saben perfectamente, o sea, que un comunicador o un periodista no puede aceptar ese tipo de términos. Pero claro, a veces para el director de un periódico o para el dueño de una empresa periodística, el caricaturista pues es una suerte subalterno, ¿no? De trabajador menor, o sea, es mucho más fácil de maltratar a un dibujante, a un caricaturista, que a un periodista que, bueno, puede tener sus cartones, su título y su prestigio y una serie de cosas, ¿no? Entonces, nosotros siempre somos como una suerte de cabeza de turco en los medios, ¿no? Me ocurrió en Perú 21 con uno de los directores y también me ocurrió en el semanario de César Hildebrand, ¿no? O sea, él mismo también me censura gráficas que me obligan también a retirarme de medios, ¿no? En el caso de Trome no, porque es un medio, digamos, en el que yo no ejerzo mucho el trabajo que para mí es más importante que ¿no? Es, digamos, otro enfoque del humor, ¿no? Que puede haber sido un poco el que trabajaba al inicio, ¿no? Pero ahora con ya un poco más de control, de mesura, ¿no? Y bueno, yo me siento mucho más cómodo trabajando en mis espacios propios, ¿no? Donde, digamos, lo único en lo que sí podría enfrentarme como censura sería, pues, si estoy en Facebook a publicar senos o pezones, ¿no? Que automáticamente ya generan una censura propia, ¿no? O digamos que recibo un cargamontón de denuncias por parte de un sector porque de repente toque temas referidos a la iglesia, y eso me ha pasado, o sea, he sido testigo de ese tipo de manifestaciones que, claro, en el caso de Facebook, digamos que la sanción solamente dura un par de días nada más en los que no puedes manejar tu cuenta y después todo vuelve a la normalidad, ¿no? O sea, igual ellos pasan por una observación de lo que tú publicas de los contenidos y muchas veces son favorables, ¿no? Te dicen, bueno, acá no pasa nada, es una persona que se está expresando libremente y listo, ¿no? Entonces hemos pasado por algo parecido, ¿no? La censura en medios de comunicación. Aquí Catarsis Cultural también fue censurado. Claro. Por una expresión artística, una expresión poética, pero bueno, y ahora estamos en nuestro propio espacio. Sí, y que creo que eso es lo que nos da más ganas, ¿no? Es como inyección de gasolina, ¿no? Que te provoca seguir haciendo, que al contrario, ¿no? Lo peor sería, y esa es una de las intenciones de la censura, ¿no? O sea, anularte, ¿no? Que tú coactes o te sientas doblegado por el miedo, ¿no?
mucha gente que trabaja en medios también, por ejemplo, no quiere incurrir en eso, prefiere autocensurarse por el miedo a perder el trabajo y una serie de cosas así, ¿no? Obviamente por razones que pueden ser justas, como que no, tengo una familia que mantener, o tengo obligaciones, responsabilidades y cosas así, ¿no? Pero en el fondo no, o sea, si tú amas mucho tu trabajo, las cosas que haces, vas a ser de las primeras personas en defenderlas, ¿no? Así como sea como sea. O sea, yo no le permitiría a ningún dueño de una empresa o director de un periódico contratado por una empresa que venga a decirme cómo yo tengo que trabajar, ¿no? ¿O qué es lo que debes dibujar y lo que no debes dibujar? Por supuesto, se supone, bueno, yo no soy primerizo en esto, ¿no? Quizás en algún momento sí me tocó ver intenciones de directores muy patanes, ¿no? Muy soberbios, ¿no? Que quieren condicionar tu trabajo. Bueno, aprendes de eso y ya con el tiempo también tú mismo te das tu propio sitio, ¿no? O sea, y bueno, siempre la censura va a ser ridícula, o sea, los mecanismos, los recursos, las explicaciones de la censura van a ser ridículas, o sea, por ejemplo, la que les pasó a ustedes es tremendamente ridícula, ¿no? Claro, no, eso es lo que genera una censura, pucha, bueno, quienes van a quedar mal parados son ellos, no tú, ¿no? Igual me pasaba lo mismo cuando el director de Perú 21 Fritigua no sabía cómo explicarme por qué le molestaba que yo grafique a Alan García, ¿no? Y Alan García en un momento en el que tuvo un discurso racista, ¿no? Y bueno, para él era incómodo, no sé, pues de repente la empresa o algún tipo de contrato o negocio o buena vecindad tenía él con el presidente, entonces le afectaba tremendamente, ¿no? Entonces, si él mismo no podía responder, si César Hildebrand no pudo responderme por qué le molestaban mis gráficas referidas en contra de la marcha por la vida, ¿no? O en contra de curas pedófilos, entonces quienes quedan en ridículo son ellos, no uno como comunicador, ¿no? Porque uno ya conoce su trabajo y sabe también el manejo y la responsabilidad de ellos, ¿no? O sea, trato nunca de llegar a un recurso vulgar ni a un recurso ilegible, ¿no? En las gráficas, al contrario, o sea, para algunas cosas sí uno puede ser a veces un desalmado, entre comillas, y otras veces sí, completamente claro, directo, conciso, ¿no? Y en el extranjero, tengo conocimiento de que has ido a Argentina, a Brasil, a Rumania con tu muestra. Argentina sí, un par de veces, pero el resto de países ya, digamos, por las distancias, ha sido solamente participación en muestras colectivas, ¿no? En la que tú mandas tu trabajo o autorizas para que se imprima o se publique y ellos ven la forma como lo muestran. Claro, tu muestra fue a países como Rumania, Brasil. Trabajos, sí, básicamente mis trabajos, sí, ¿no? Y bueno, hay mucha actividad demográfica en muchos países, ¿no? Aquí, digamos, ya se está gestando, digamos, una corriente, un movimiento de autores, ¿no? Y lo paja también es que se está desligando un poco lo que por muchos años fue que se creía o se solicitaba a un humorista gráfico solamente para hacer humor político, ¿no? Y otro tipo de temas no se podían tocar o simplemente había un desinterés, o sea, eso es terrible, o sea, el humor gráfico como herramienta de comunicación tiene toda la obligación de abarcar todos los temas, ¿no? Hasta los más frívolos, ¿no? Pero eso ya depende del autor, o sea, o tú como autor qué cosa es lo que quieres abordar, ¿no? Y en el extranjero, ¿cómo fue recibida, cómo fue tratada tu muestra? Ahí no hubo ningún tipo de censura. No, nunca. Y por lo general estas exhibiciones vienen de concursos, ¿no? Concursos que manejan un tema, ¿no? Por ejemplo, el de Brasil fue un concurso referido a temas de medio ambiente, ¿no? Y es muy difícil que ahí surja algún tipo de censura. Y bueno, es más permisible todo también porque mucho del humor gráfico a nivel mundial utiliza un lenguaje universal que es el de la imagen sin palabras, ¿no? Entonces, si alguien de Turquía hace una gráfica referida al medio ambiente sin palabras, yo la voy a entender y la van a entender en China igual. Y yo lo mismo lo van a entender en China, en Brasil, o sea, ahí no hay una dificultad con el lenguaje porque las imágenes son universales. Y hemos hablado de la recepción por parte de los organizadores de estos festivales o de medios de comunicación y el público, que es el público es lo más importante, lo que mantiene vivo a un artista. ¿Cómo ha sido el recibimiento del público hacia tus artes, ¿no? Tus artes gráficas, sus historietas, sus caricaturas? Bueno, siempre vi una recepción positiva, lo he sentido y eso, digamos, lo canalizo más en mi espacio en redes, ¿no? que en periódicos, porque en periódico tú no sabes qué tipo de recepción ha tenido la persona que ha abierto el periódico y ha visto tu gráfica, ¿no?
tardaría hasta semanas en enterarte, porque fácil él puede mandar un correo electrónico dentro de los 500 que debe recibir un medio todos los días, ¿no? Y ahí recién enterarte que le gustó o no le gustó. Claro, para ellos debe ser muy frívolo, poco interesante recibir ese tipo de comunicación. Como otras también en contra, que también se proyecta también en espacios como redes sociales, que básicamente vienen de las personas que han sido criticadas o cuestionadas, ¿no? O de las organizaciones, o de los momentos, o de las cosas que para mí han sido criticadas, ¿no? Por ejemplo, siempre es muy sensible cuando trato de abordar el tema de la iglesia, ¿no? Y mi denuncia puntual hacia una iglesia que es misógina, una iglesia que quiere manejar el tema de las mujeres, que tiene que tener una injerencia sobre todo, ¿no? Hasta lo político, claro, con este gran representante que tenemos que es Juan Luis Cipriani, ¿no? Y muy aparte de Cipriani también, para mí toda la organización que representa la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica en general es un poder que siempre ha querido coactar, que siempre ha querido reprimir, que siempre ha querido prohibir, ¿no? No solamente a las mujeres, más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Y bueno, ese tipo de violencia, ese tipo de opresión, cuando la denuncia, pues cala, ¿no? O sea, para mucha gente dice, bueno, está bien, puedes hablar de Cipriani, pero la religión no tiene por qué meterse. Bueno, mi lectura es esa, para mí puntual, o sea, es un tema de creencia, de fe, ¿no? O sea, tu fe no te está dejando ver más allá de otras cosas, ¿no? Y eso también es lo que yo critico, ¿no? Puntualmente, claro, con Cipriani también va a ser siempre, ¿no? Pero también va a ser mi punto de vista contra cualquier tipo de religión, ni siquiera o básicamente la católica, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, manifestaciones de violencia y de opresión con estos grupos fundamentalistas, ¿no? Que abrazan otro tipo de religión, ¿no? Y ahí está claro cómo funciona esto, ¿no? O sea, yo creo y sobre mi creencia clavo mi bandera sobre tu cabeza o te piso tu cabeza y así es muy constante, ¿no? Y bueno, ese tipo de críticas son las que siempre me generan entre medio fuegos cruzados, ¿no? De personas que, bueno, se han sentido heridas o tocadas porque para utilizar una gráfica tomé un símbolo que para ellos es muy de respeto y una cosa así, pero no es una transgresión al símbolo, es una, digamos, crítica a la organización a la que la persona puede tenerle una fe o una creencia, ¿no? Y puedo concluir a partir de lo que me dices entonces de que Álvaro Portales como artista no deja que su opinión sea apabullada o que sea callada o modificada. Siempre vas a expresar, a comunicar lo que sientes, lo que piensas. Claro, lo que pasa es que yo no siento que quiera imponer algo, o sea, sería lo más absurdo, ¿no? O sea, yo soy un comunicador, el comunicador no impone, el comunicador lo que hace es contar, comentar algo, ¿no? Decir algo desde su punto de vista, ¿no? Quienes imponen obviamente van a ser siempre los poderosos, ¿no? Un partido político impone, una religión impone, ¿no? Y no le importa lo que tú pienses, o sea, tú tienes que obedecer y punto, ¿no? No, jamás va a ser esa mi intención, ¿no? O sea, yo no quiero ni coaccionar, menos influenciar, ¿no? Pero al menos sí me parecería importante, por ejemplo, en un caso o un hecho, informar y decir lo que pasó, ¿no? Y que tú no me creas, sino que de verdad quizás esa gráfica o esa manera de comunicarme con una persona le genere una apertura, ¿no? Una generatriz de conciencia y diga, sí, de verdad, o sea, me acabo de dar cuenta que esto funciona así, nunca me había dado cuenta gracias a lo que tú has escrito, o lo que tú has dibujado, o lo que tú has representado gráficamente, ¿no? Creo que eso es un poco más mi interés antes de pensar de que soy intocable, ¿no? A mí nadie me puede decir las cosas porque mi palabra es verdad absoluta, ¿no? Ya hemos visto hace poco nomás como cierto escritor que para mucha gente pues su palabra era amén absoluto, ha caído derrumbado, ¿no? Por contradecirse y también por eso, o sea, por generar siempre ese tipo de malversación, de rechazo en una persona que, bueno, se cree impoluta, ¿no? Magnífica, grande y que su palabra pues es la verdad pura, ¿no? Y pasando al ámbito personal, porque queremos también saber, conocer cómo es Álvaro Portales, quién es Álvaro Portales, más allá de su arte gráfico. ¿Cómo te definirías tú, Álvaro, como persona? Como persona, soy una persona tranquila, me considero una persona respetuosa y que también
gusta que me respeten, ¿no? O sea, es una cosa mutua. Si yo lo hago, también puedo imaginar que la persona que tengo al frente, a los costados o con las que me involucro a diario en las calles, también deben hacerlo, ¿no? O sea, creo que eso es suficiente. El resto, no hay cosas tampoco raras, ni magníficas, ni mucho menos extrañas, ¿no? O sea, soy una persona normal, común y corriente, con inquietudes, con cosas que me gustan, con cosas que tampoco no me gustan, y justo esas cosas que no me gustan son las que me gusta comunicarlas, transmitirlas y compartir mi malestar, ¿no? Y entre todas las virtudes que puedes identificar en ti mismo, ¿cuál es la que más resaltas? No sé, de repente intento ser muy solidario con las personas cercanas a mí, ¿no? O sea, el tema de la lealtad y la solidaridad sí creo que es una cosa que no sé si la aprendí de mi familia o de amigos o de cosas que me influenciaron, pero trato permanentemente de sostener eso, ¿no? ¿Y algún defecto que tengas y que nos puedes contar? De repente fácil carga de intolerancia, un poquito de intolerancia, impaciencia. No soy una persona que reniega mucho, pero sí que se incomoda y se fastidia con facilidad con algunas cosas, ¿no? ¿Eres amargo, Álvaro? No, para nada. No. Amargo sí cuando algo me fastidia, ¿no? Pero no que sea un hígado sobre la mesa permanente, ¿no? Con respiración y boca, no, o sea, para nada, ¿no? O sea, me molestan y me generan cólera o amargura cosas que no están bien, ¿no? Definitivamente. Vamos a hacer una pequeña serie de preguntas ping-pong, ¿te parece? Ya. Amor. Bonita. ¿Música o banda favorita? Música, el metal, el punk, banda favorita, no sé, Metallica, uy, hay un montón. ¿Tu plato favorito? Frijoles negros con chorizo. ¿La ciudad más bonita del Perú? De las que he visitado, Ayacucho. Ayacucho te gusta mucho. Sí. Y estamos ahora con Akito Bertrand, que es la curadora de esta muestra de Álvaro Portales que se llama Cuando la gráfica es amarga. Akito, me comentabas que eres artista plástica, tu especialidad es grabado y ahora estás colaborando con Álvaro en esta muestra. Sí. Así es, sí. Bueno, podría contar cómo empezó. O sea, nos conocimos por un tema de amigos, me enteré que iba a exponer, le recomendé dónde imprimir y así hablando me dijo lo de la curaduría. Yo nunca había hecho una curaduría en realidad, tenía idea, porque había hecho otro tipo de curadurías en otros espacios, pero no una específica. Y así empezó, y empecé a ver sus obras y a trabajar con la que ya teníamos. Y se trató un poco de contar una historia para mí, ¿no? De ir acomodando las piezas de esa manera. En la charla que hemos podido tener previamente con Álvaro, él nos hablaba de esta muestra, ¿no?, que condensa trabajos que él ha realizado desde el año 2000 hasta el presente año, el año 2016, con temas políticos, históricos que a él le importan, quiere involucrarse, también cosas que le molestan, que le fastidian, ¿no?, de lo que sucede en nuestra sociedad. Ha sido muy difícil poder escoger qué pieza gráfica va, el orden, de repente descartar algunas. Difícil no tanto. O sea, yo también tengo, digamos, una formación, he estado metida en temas de derechos humanos durante mucho tiempo, y conflictos sociales, activismo. Entonces tengo una idea amplia de lo que me agrada mostrar, ¿no? Entonces, imagina, ha sido difícil no descartar, o sea, no poder descartar mucho. O sea, yo quiero meter casi todo, ¿no? Hemos tenido un poco de dificultades con el tema de los espacios, pero hemos logrado finalmente poder meter todo lo que hemos podido. Casi no hemos descartado mucho. Para ahora, porque teníamos que venir, por ejemplo, a Trujillo, hemos descartado un par de cositas por tamaño, porque era un poco difícil traerlas, pero lo difícil para mí ha sido un poco de repente ordenarlas, pero ya cuando ya agarré el ritmo ya fue mucho mejor. ¿Cuánto tiempo te ha tomado la curaduría? Mira, la primera que creo que inauguramos un 20 de mayo, la empezamos a hacer desde abril. Sí, empezamos a trabajarla desde inicios de abril. O sea, más o menos casi 2 meses, en realidad. Y ahora están aquí Ahora en Trujillo, pero la de Trujillo también ha tenido sus momentos, ¿no? Porque estuvimos pensando, no teníamos espacio, qué llevar, qué no llevar. Después nos mostraron esta casa linda pero inmensa, que era como llenarla. La casa de la identidad. Sí, exacto, que es inmensa, en verdad, las salas son gigantescas.
Y era como ya la llenamos. Y hemos aumentado algunas gráficas que nos parecen importantes por coyuntura, porque comenzaron a pasar estas cosas de Ni Una Menos, comenzaron a pasar más conflictos sociales, más conflictos que tienen que ver con los derrames de petróleo que ha habido. Entonces dijimos, vamos a meter otras gráficas y eso es lo que hemos hecho. La realidad ha ido retroalimentando, ¿no? Las noticias, la coyuntura. Sí, cuando yo hablo con Álvaro de su muestra, y en algún momento hemos pensado que nos gustaría que itinere por muchos sitios, que no se quede solo en Lima, ya por fin vinimos a Trujillo y estamos esperando llevarlo a otros lugares. La idea es esa, ¿no? Que coyunturalmente él va a seguir haciendo obra, va a seguir haciendo trabajos. Y entonces hay que ir viendo cómo vamos metiendo, ¿no? De repente sacar algunas cosas o aumentar. Creo que es un proceso. O sea, es una muestra viva porque él es un artista que no es que se haya plantado y estemos haciendo una retrospectiva, sino es un artista que sigue trabajando y entonces hay que ir metiendo las cosas dentro de la curaduría, ¿no? De repente la llevan también a Ayacucho, como nos comentaba Álvaro, que era la ciudad para él más bonita del país. Tenemos un contacto con un compañero artista que los dos conocemos felizmente y él nos ha hecho el contacto de que él podría buscar un espacio. Y estamos en eso, en Cusco también, conocemos gente en Cajamarca. Bueno, estamos intentando ver que se mueva, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo van a estar aquí en la ciudad? Bueno, nosotros, la muestra se queda hasta el 21. Nosotros nos vamos el lunes, ya. Sí, sí, bueno, pero es una semana, que es un montón de tiempo también, irnos de Lima, ¿no? Están trabajando full, me comentaban que hoy día incluso no han almorzado, están aquí desde temprano. Sí, hemos estado desde temprano y bueno, tratando de llenar todos los espacios, porque es el viernes que inauguramos, ¿no? Y el viernes también hay un evento de una charla que van a dar. Un panel foro. Sí, un panel foro, entonces eso nos va a hacer perder mediodía, entonces hay que avanzar. Hemos estado en eso. ¿Qué tal la experiencia de trabajar con Álvaro? Sí, chévere. Sí, creo que como pensamos igual en muchas cosas en el sentido de derechos humanos, violencia, ¿no? Ahí digamos que nos complementamos bastante bien en eso. De hecho, hay maneras de trabajar distintas, somos personas muy diferentes en realidad, bien diferentes. Sí, somos bien diferentes. Pero se ríe Álvaro por ahí. Pero es verdad. Pero creo que eso es lo que también hace que de repente yo soy más acelerada, él es más, ¿no? Entonces, pero creo que ahí entre los dos hacemos un buen match para trabajar, porque yo a veces me apuro más, él tranquiliza. Creo que está bien eso, ¿no? No tenemos que ser iguales, pero por lo menos tenemos pensamientos políticos muy parecidos, no sociales también, entonces creo que por eso trabajamos juntos, porque si pensáramos distintos no podríamos... Están en sintonía. Sí, no podríamos trabajar juntos si no tuviéramos al menos ideas precisas de lo que queremos, ¿no? Para nosotros, para la sociedad, lo que queremos mostrar, no podríamos trabajar. Si podrías definir a Álvaro en una sola frase. Amigo, que es mi amigo, sí. Un muy buen amigo. Sí. Muy bien, Aquito. Gracias.